mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Alí Primera, profeta y cantor. Aló, presidente número 269. ¿Cómo están ustedes, mis amigas, mis amigos? 27 de febrero. ¿Cómo están ustedes, mis amores, mis amorcitos? Me refiero a los niños y a las niñas. Esos son mis amorcitos. Un beso desde aquí y la bendición. Y un abrazo para todos ustedes, para todas ustedes. 27 de febrero. Día para muchas cosas, pero una de ellas para la reflexión. Yo sé que desde hace varios días comenzó, como todos los años, la reflexión nacional y las opiniones más diversas sobre el tema de el Caracazo. Vamos a comenzar por allí, por supuesto. El Caracazo. Primero con mucho dolor, con esa canción, que es una canción de amor y de dolor, de recuerdos, pero también de fe, de esperanza, ¿Cómo olvidar el Caracazo? Cada quien pudiera recordar dónde estaba aquel día. Yo lo recuerdo clarito. Yo estaba aquí en Palacio. Yo estaba en el Palacio Blanco. Era mayor y por circunstancias de la vida, del azar, puro azar, vine a parar allí a Seconacede, la antigua Seconacede. Quiero saludar con mucho afecto y recuerdos bonitos a mis antiguos compañeros, compañeras, militares y civiles de lo que entonces era la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación. Y cuántos muchachos, militares, civiles. Yo era el ayudante del general. Y allí pasamos los últimos meses del año 1988, en plena campaña presidencial. Carlos Andrés Pérez contra el Tigre. ¿Se acuerdan ustedes del Tigre? Por ahí salió hace unos días el Tigre. Eduardo Fernández, pues. AD y COPEI y AD. Esa era la historia política del país. Esa era no la historia, la realidad política. En el fondo, caimanes del mismo pozo. Por supuesto que yo en esos días ya era, desde hacía varios años, uno de los integrantes del directorio revolucionario, así lo llamábamos, del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Recuerdo que Arias Cárdenas, Francisco, estaba haciendo curso de Estado Mayor. Él era mayor, todavía éramos mayores, él era más antiguo que yo. El resto del directorio, Luis Reyes estaba en los Estados Unidos, su hijo muy enfermo, y tuvo que irse a tratar de salvar al niño. Allá pasó un año y medio, trabajando, estaba en una oficina de la Fuerza Aérea Venezolana en Miami. Castro Soteldo Wilmar era el más nuevo de nosotros, del directorio. Estaba en la base aérea piloto de Mirage, en el grupo de caza número 11. Pedro Emilio Alastre, capitán, estaba en los tanques. Éramos el directorio.
Y las reuniones estaban un poco suspendidas porque, bueno, nos andaban vigilando mucho algunos de nosotros. Pero bueno, estábamos ahí. El movimiento había venido siendo afectado quizá por la misma situación, la presión interna en la Fuerza Armada. Porque en la Fuerza Armada siempre hubo una confrontación entre la corriente fascista, la corriente arbitraria, llamada prusiana, del autoritarismo, del atropello al ser humano, y nosotros los humanistas, por decirlo así. Y un humanista, definitivamente en el fondo, es un revolucionario. Desde muchachitos empezó esa batalla, cruda lucha, y era cruda, y se intensificaba y luego tenía su expresión política. La corriente autoritaria, fascista, militar, defendía a capa y espada el modelo político que a Venezuela se le impuso desde las élites del Pacto de Punto Fijo. En cambio nosotros, al menos la mayoría, si no todos, aspirábamos a un cambio, algunos radicales, revolucionarios, me cuento allí, desde siempre. Otros más moderados, pero que aspiraban cambios. La corrupción era indetenible, metástasis, abierta. Recordemos que en esos años yo lo vi con estos ojos. A la mismísima Blanca Ibáñez la vi por esos pasillos, en el Salón de los Espejos, en varios eventos. Yo siempre la miraba y veía en su rostro, duro rostro, era la expresión del poder. Y el presidente, Jaime Lucinchi, era un hombre que no mandaba, no tenía en verdad el poder. El poder personal, digámoslo así, lo tenía Blanca Ibáñez. A tal nivel de degeneración habíamos llegado que todo el mundo sabía que ella era la amante del presidente. Y la esposa estaba allá, en la casona. Vean ustedes hasta tal grado, ¿no?, de degeneración pública, pues. Y aquí venía toda la alta sociedad, la burguesía, muchos altos dignatarios de la iglesia, fe de cámaras, bueno, a brindar. Yo varias veces brindé en ese patio del pez que escupe el agua. Había muchas fiestas entonces aquí. Casi todos los viernes era, bueno, como dicen en las calles, palo y palo, compadre. Y no era Magallanes precisamente. ¿Cómo estará el Magallanes, chicos? Bueno, fiesta. Yo una noche vi cómo se llevaron al presidente, así como en las comiquitas que sacan al borrachito dando pataditas en el aire, que no se quiere ir. Así se lo llevaron. No se quería ir, pero estaba muy borracho. En verdad. Bueno, y tenía aquella fama que le hicieron desde aquí los que dirigieron la comunicación, la estrategia comunicacional. No, que había un análisis de la sonrisa de Lucinchi y la comparaban con la Mona Lisa, una sonrisa misteriosa. El presidente más bueno y más querido fue aquel que dijo después que entregó la presidencia: la banca me engañó. Porque él, que no mandaba, y su amante, que mandaba en lo personal, estaban entregados a la élite económica. Yo vi a la élite aquí. Me pasaban por un lado o yo les pasaba por un lado. Hacían muchos negocios. Y fue aquellos años donde, fíjense ustedes esto, la deuda privada, es decir, la deuda del sector privado, por un acuerdo que se hizo entre el gobierno de Lucinchi y el sector privado, la deuda se la echaron encima a la República. Y así Venezuela, de un año para otro, se le duplicó la deuda. La deuda pública, externa venezolana. No tengo las cifras a la mano. Voy a lanzar una cifra aproximada, advierto. Ponte tú que era como de 8.000 millones de dólares. Y de un día para otro apareció en 14, 15 mil millones de dólares. ¿De dónde surgió? No fue que le prestaron a Venezuela dinero. No. La deuda que tenían los privados la asumió el gobierno de Lucinchi. Y la seguimos pagando hoy. Y les digo algo más.
Los papeles desaparecieron, porque el sector privado nacional, mire que yo ando buscando esos papeles, si los consigo. Ay, tengo un grupo de investigadores, pero es muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. ¿Por qué? Ocurre que la República acordó que el sector privado le diera, transfiriera la deuda. Es decir, el sector privado quedó sin deuda con el exterior. La República pagaba en dólares de las reservas internacionales del pueblo la deuda de los ricos, porque no era la deuda de los pobres. Grandes empresarios, la élite, pues la burguesía. Y según el acuerdo, siguen el acuerdo que fue el que dio lugar a que Lucinchi dijera, pero mucho después la banca me engañó, pero se fue tranquilo. Y aquí nos quedamos nosotros. Todas esas son causas del Caracazo. Yo digo todo esto, sobre todo para en la reflexión el día de hoy, sobre todo para salirle al paso a quienes andan difundiendo la idea de que estamos a punto de otro Caracazo, que las circunstancias son igualitas. Ay, compadre, del cielo a la tierra, oyó. Del cielo a la tierra. Entonces el pueblo no tenía gobierno. Entonces el pueblo estaba siendo saqueado. Entonces la élite burguesa, la élite militar corrompida con algunas excepciones, la élite política bipartidista de Cocopellana se repartía los pedazos del país. Pues bien, para terminar con la relación, esta reflexión de la deuda. La deuda, los sectores privados, como el gobierno pagaba, la República pagaba la deuda de ellos al exterior, han debido pagarle al gobierno en bolívares. Es decir, una persona, Peter Shaw, de la burguesía venezolana, le debía $1 millón a un banco en Estados Unidos. Ese $1 millón lo asumió la República. Ya Peter Shaw no tenía que pagarle nada a ese banco. La República pagaba el $1 millón, como lo pagamos y en alguna parte creo que lo seguimos pagando, solo que no tenemos pruebas para hacer una demanda internacional y de muchas maneras quedamos amarrados. Pero estas son hipótesis que desde hace años estamos manejando. Hasta ahora no hemos conseguido pruebas contundentes. Pero lo que sí es cierto es que muchos sectores privados, se libraron de la deuda, el gobierno pagó sus deudas y esos sectores privados que han debido pagarle al gobierno, es decir, a la República en bolívares, nunca pagaron. Muchos se fueron del país incluso. Muchas empresas desaparecieron, que tú las vas a buscar. Esta empresa, mira, que el gobierno pagó la deuda con el Citibank o no sé cuál banco. No, la empresa desapareció. Y los dueños no se sabe dónde están. Los documentos que la banca internacional ha debido darle a la República a cambio del pago de la deuda privada, tampoco aparecieron nunca. La gran mayoría de ellos. Fue una gran estafa, es decir, un gran saqueo al país. Y fueron aquellos años, el 88, años que se fueron calentando. Hubo muchas protestas previas al Caracazo, reprimidas salvajemente. En el sector militar hubo también acontecimientos, algunos no se hicieron públicos, pero ¿quién olvida la noche de los tanques? Yo estaba jugando softball allí. El juego de softball me salvó, porque inmediatamente me acusaron de que yo era uno de los jefes de aquel movimiento. No, en verdad no tuve nada que ver. Estábamos jugando softball allá en Pagüita, el equipo de la Casa Militar, donde yo jugaba, y un equipo civil de aquí de Caracas, pues, un equipo de softball, de una liga. Era un juego amistoso, recuerdo que perdimos. Donde jugaban algunos barineses, como Egan López el arepero.
Y de repente cuando estamos allá todavía en el campo de softball, llegan unos soldados corriendo. Eso fue en octubre del 88. A llamarnos a los oficiales que estábamos ahí, pues. Que hay unos tanques rodeando el palacio. Inmediatamente salimos por debajo del viaducto que está allí, por la quebrada, pasamos, pero andábamos, bueno, hasta desarmados. Yo pasé por el túnel, el Manguito, túnel Palacio Blanco a mi habitación, me vestí de campaña, la pistola, me armé pues, a ver qué cosa era aquella. Quise llegar allá por la esquina, donde está la farmacia allí. ¿Cómo se llama esa esquina? La esquina de... ¿Ah? Bueno, no sabe nadie cómo se llama esa esquina. Bolero. La esquina, ahí parece que bailaban mucho bolero antes. Entonces, la esquina de Bolero, no, había soldados blindados ahí, no pudimos pasar. Habían tomado el Ministerio de Interior, habían tomado la viñeta y estaban rodeando el palacio. Que fue una falsa alarma, que una llamada telefónica anónima y un mayor, a mí me quedó la duda. Muy extraño aquello. Lo cierto es que al día siguiente estaba yo preso, acusado de que era uno de los conspiradores. Pues no tenía, es mentira. Mentira, me querían sacar de aquí, no lo lograron, no había prueba, me sacaron unos meses después, preso de aquí, ya Carlos Andrés Pérez presidente. Yo viví aquí el día que ganó Carlos Andrés Pérez, hasta en la noche. Vi llegar a Fidel Castro aquí, desde allá, desde mi ventana lo vi que pasó. Allá va Fidel, esperanza de estos pueblos, dije yo, pero ¿cómo acercármele? ¿No? Solo recuerdo que el maestro Jones Sifonte era sargento. Jones, un afro-venezolano, revolucionario, y ya estaba en el movimiento, porque habíamos estado juntos en el Orsa. Y él llegó un día ahí muy contento a mi despachito, ahí en el Palacio Blanco, y me dijo, mi mayor, me nombraron jefe de seguridad de Fidel, de la caravana. ¿Qué le digo a Fidel? Y bueno, no le puedes decir nada. Le hablo del movimiento, porque yo hablo con él. No le puedes decir nada. Páratele firme, le das un saludo, el más enérgico que en tu vida hayas dado, y con eso le dices todo. Y le dices que el ejército bolivariano lo saluda. Y él cumplió, porque a los 2 días me llegó, le dije, ¿qué te respondió? Me dio un abrazo. El ejército bolivariano. Bueno, eran esos días, pues. Pero venía calentándose una situación, era una situación histórica de caos moral, político, estructuras totalmente desgastadas, social, un pueblo sin rumbo, sin gobierno. 27 de febrero. Era lunes el 27 de febrero. Era lunes. Yo llegué muy temprano aquí a Palacio. Recuerdo que me sentía mal ya de salud, tenía un malestar. Venía de San Joaquín, ahí vivíamos, con mi mujer, mi esposa entonces, Nancy, y mis 3 niños, mis 3 grandes amores. Ahora Rosinés se sumó, esos grandes amores. Eran mis niños, pues. Huguito tenía 6 años. Así que yo, pues, pasaba el fin de semana, iba a mitad de semana, iba el miércoles, tal. Me vine muy temprano para evitar la cola aquí de Ocumitos, los Ocumitos, y la cola de coche. Cuando llega tarde al trabajo, había que estar aquí a las 7, así que yo salía de allá a las 5 de la mañana en mi carromato, el vaporón. ¡Uah! Y llegaba aquí como a las 7, un café allí. Trabajamos ese día, ya había algún movimiento. En la tarde me fui a la Universidad Simón Bolívar, ahí estábamos haciendo el posgrado. Recuerdo con mucho cariño a mis profesores de posgrado. Algunos me critican hoy, pero no importa. No importa, yo recuerdo aquellos debates allá, profesores, algunos de izquierda, pero la mayoría eran de derecha. Mis compañeros de curso. Pero esa noche no hubo clase en la universidad ante los disturbios. No abrió las aulas, no hubo clase. Recuerdo que había un grupo de compañeros ahí a la entrada a la universidad
que no tenían carro y yo les di la cola por ahí, entonces me fui para llevarlos y dejarlos cerca, por ahí por la Trinidad. A mí me gustaba era la ruta de la Simón Bolívar, Sarteneja, buscar Tazón y dar la vuelta por la autopista, era más rápido, llegar directo a la autopista, entrar por aquí o meterme por el Fuerte Tiuna, visitar allá el movimiento, tú sabes, los oficiales, o si no me venía directo a Palacio por ahí por ¿cómo se llama? Los Frailes de Catia, los Magallanes de Catia. Esa noche me fui por allá por la Trinidad y me tocó ver, después que dejé a mis amigos allá cerca de su casa, cómo saqueaban, había saqueos, policías, disparos. Me vine a Palacio esa noche, llamé a mi general y le dije, mire, yo acabo de ver esto y aquí en el centro de Caracas hay humo. Bueno, me dijo, bueno, quédate ahí, me avisas cualquier cosa. Pero no había ningún toque de queda todavía. Al día siguiente yo amanecí con fiebre, tenía rubiola, lechina, cosas de eso. Me fui a Palacio, allá a la enfermería, y estaba ya brotado, pues. Me mandaron reposo. Me le presentó al general y me dijo, no te me acerques, que a mí no me ha dado eso. Y eso es contagioso. Y a la edad que yo tenía, incluso, ya es peligrosa, ¿no? La lechina es peligrosa, por eso es mejor que le dé a uno de niño. Peligroso, hay gente que se ha muerto. Porque parece que hay... ¿Cuál es el peligro, doctor? Que la inflamación se internalice, ¿no? Hay un teniente que yo conocí de la guardia que se murió porque le dio eso, no sabía, era una fiebrecita, salió a trotar, le cayó agua, y bueno, cuando llegó a la habitación, se murió. Se inflamó por dentro, algo así. La inflamación, pues. Bueno, así que yo me fui a la casa, no conseguía gasolina. Estaban todas las estaciones cerradas, era ya el 28, el martes en la mañana. Y entré a Fuerte Tiuna, iba uniformado. Entré a Fuerte Tiuna a conversar yo no iba a pedir que me regalaran gasolina, que me vendieran allá en el regimiento logístico, algo, un bidón para llegar a la casa, pues. Y me tocó ver al Fuerte Tiuna en guerra. Recuerdo a un compadre mío que era coronel, en ese tiempo ya era coronel. Allá llegué yo a buscar un poquito de gasolina. Porque uno siempre andaba con medio tanque. Uno siempre, ponle medio tanque. Cortico andaba uno siempre de dinero. Así que uno andaba con medio tanque, yo llegaba a la casa. Pero el coronel estaba muy atareado. Yo me senté allá en su oficina y entonces veo el televisor y veo aquel desastre. Y entonces oigo y salgo al patio y los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles al patio, al parque. Y yo le digo a mi coronel, porque el coronel es compadre mío, hoy está ya en retiro. Así que teníamos una amistad, pues, una amistad, y yo le digo, mi coronel, ¿y qué van a hacer ustedes? Y él me dijo, ay, Chávez, yo no sé qué va a pasar aquí, pero la orden que llegó es que todas las tropas a la calle, a parar al pueblo. ¿Pero cómo lo van a parar? ¿Con fusiles? ¿Con balas? Bueno, él incluso dijo, recuerdo que Dios nos acompaña, dijo. Que Dios nos acompaña. Pero es la orden. Bueno, yo vi los soldados salir. Los soldados logísticos, que no son soldados entrenados, ¿para qué? Nada. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos, los mecánicos, pues hasta los mecánicos los sacaron. Y les dieron un fusil y un casco. Y bastante munición. Bueno, lo que venía era un desastre. Como vino. Como vino. 27, 28 de febrero, 1 de marzo matan a Luis Felipe Acosta Carles. Uno de los jefes del movimiento, que no lo había nombrado. Aunque él no era del directorio, era de los jefes. Luis Felipe estaba en la Academia Militar y era uno de los jefes del movimiento en Caracas. Unas semanas antes habíamos hablado, unos días antes. 27 de febrero, sonaron las dianas del 4 de febrero, aquel 27 de febrero. Como soldado nos sentíamos tan avergonzados, tan adoloridos después de aquella tragedia. Después de aquella tragedia. Y el 27 de febrero nos hizo llorar, nos hizo sangrar, pero recuerdo
Yo no pude ni siquiera venir a nada, yo estaba que no podía ni hablar casi. Una semana de reposo, algo así, regreso a Caracas, voy a la tumba de Felipe, de lo primero que hice. Y recuerdo que una de las primeras noches aquí en Palacio, iba subiendo las escalinatas del Palacio Blanco, regresando a la universidad como a las 10, 11 de la noche. Y un teniente se me acerca y me dice que quiere hablar conmigo. El ejército estaba encendido de un debate interno, es decir, ¿para qué somos nosotros? Pues? Sobre todo nosotros los humanistas, nosotros los más jóvenes. Había otros que no querían debatir, había otros que decían, no, para eso somos nosotros. Y yo, no, para eso no puede ser un ejército, para masacrar niños, hombres, mujeres, desarmados, todavía que fuera una guerrilla, una cosa armada, pero gente desarmada. Inocente. Yo recuerdo la foto de un niño, boca abajo, tendido. Tendría como mi hijo, 6 años. La recuerdo a color, la sacó algún periódico. Uno de los tantos niños que ahí murieron. Pero recuerdo aquel teniente que me dice en la escalinata, mi mayor, yo quiero hablar con usted. Y yo le dije, bueno, vamos a tomarnos un café ahí, en la oficinita mía. En Seconaced tenía yo una cafetera, hicimos café. Yo estudiaba de noche, me leía mucho. Y entonces el teniente me dice, recuerdo que me dijo, mi mayor, aquí no hay grabador. Dije, no, creo que no, pero vamos a hablar en el pasillo. A ver qué es lo que tú me quieres decir. Él me dijo, mire, mi mayor, por ahí se dice que usted anda en un movimiento revolucionario. Se dice, porque eso se decía. Se decía, era comentario. Desde 1986, 2 años atrás ya había empezado el rumor de que había un movimiento revolucionario, bueno, y que yo era uno de los jefes. Entonces, por supuesto, yo, aquel muchacho, nosotros teníamos mucho cuidado para la captación de gente. No podíamos equivocarnos. Por uno que nos equivocábamos, caía un grupo, o a lo mejor todo el movimiento. Así que teníamos un proceso muy estricto de estudio de la personalidad, de hombre a hombre, mujer a mujer y de incorporación. Así que yo al teniente le dije, no, usted está equivocado, teniente. Son rumores, usted sabe, yo lo que hago es que hablo y estudio. Hablo de Bolívar y yo creo que... por ahí me le fui al teniente, para no decirle absolutamente que no, sino dejarle abierta una puerta y luego estudiar al muchacho. Él estaba aquí en la casa militar. Al final él me dice, bueno, mi mayor, yo entiendo que usted no puede decirme nada, pero le voy a decir algo. Si ese movimiento existe, por favor, métanme, porque yo lo que viví, sería lo único que justificaría mi presencia en el ejército. Porque yo en un ejército como este, en el que vivo, no quiero ser soldado. Ese muchacho después se fue de baja. Yo le perdí la pista. Pero en fin, con esto quiero decir que el Caracazo, los mártires del pueblo, esa explosión, ese estallido que venía fermentándose desde décadas atrás. Desde décadas, hay que recordar lo que fue el 23 de enero y la traición al espíritu del 23 de enero y la entrega de Rómulo Betancourt, que se arrodilló ante el poder imperial de los Estados Unidos. Hace poco recordábamos cuando vino Fidel Castro, todavía oloroso a Sierra Maestra, a esta Caracas de 1959. Apenas 20 días después, precisamente, vino Fidel a la conmemoración del primer aniversario del 23 de enero. Fidel estuvo aquí el 22-23 de enero de 1959. Y ahí en el silencio hubo un gran meeting. Y ya el pueblo intuía
la traición, porque Fidel me cuenta, y ahora lo describe mucho mejor, o muy bien, en la tremenda entrevista que le hace Ignacio Ramonet, un libro para la historia. Fidel explica bien aquellos días, con detalle, lujo de detalle. Pero él me contaba un día que él, cuando estaba ahí dando su discurso aquí en la Plaza del Silencio, en la Plaza Oleari, él nombró a Betancur, que era el presidente. Betancur estaba aquí ya. Y cuando él nombró a Betancur, el pueblo pitó a Betancur. Y estaba comenzando el gobierno. Betancur se entregó a los Estados Unidos. Caldera, Betancur, Villalba, todos ellos. No hubo líder aquí que asumiera el compromiso de cambio profundo que este pueblo venía sintiendo como necesidad. Bueno, desde el suspiro de Santa Marta, este pueblo fue traicionado 1 y 100 veces por Páez, Guzmán Blanco y cuántos otros. 200 años de traición, compañeros, compañeras. Ya bastaba, así que, bueno, tenía que ocurrir y ocurrió. El Caracazo. Bueno el día para el análisis. Ahora, hay algunos analistas y sesudos pensadores que andan diciendo y tratando de convencer a la gente de que las condiciones están dadas. Bueno, nada más que en El Mundo hay un trabajo hoy, por aquí está el diario El Mundo. Yo lo estaba viendo esta tarde. Aquí está. 27F visto desde la política. Fíjense lo que dice toda esta página. ¿Cómo comienza diciendo? Aunque el escenario actual es similar al del pasado, vaya qué intento de falsificación tan gigantesca de la historia. El escenario actual es similar al del pasado. Analistas consideran que el Caracazo no está próximo a repetirse, dice esta persona. El presidente Chávez tiene resortes cómo amortiguarlos. Según este análisis tan simplista, es Chávez el que aguanta al pueblo. Que Chávez es un resorte. Pero parten de una premisa absolutamente antihistórica, absolutamente absurda, absolutamente irreal, que el escenario actual es similar al del pasado. Bueno, fíjense una cosa, yo me traje algunas estadísticas comparativas de aquel escenario y el de hoy. Voy a comenzar a referirme a ellas brevemente. La economía venezolana en 1989 estaba, en cuanto a crecimiento del PIB, en menos 8,6. Y sobre esa miseria y esa crisis, y el Viernes Negro de Luis Herrera, la inflación desatada, la devaluación, congelación de los sueldos, libertad de precios para que la oligarquía vendiera al precio que ellos quisieran. Además de todo eso, viene Carlos Andrés Pérez con su discurso populista de la gran Venezuela en ese año 88. Y ofrece villas y castillos y sacó una altísima votación. Una altísima votación. Pero luego, a los pocos días, firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, política de shock. El Fondo Monetario está quebrado, por cierto, hoy. Está pidiendo un préstamo. El Banco del Sur, vamos a ver si, voy a hablar con Kirchner, a ver si le damos un préstamo al Fondo Monetario Internacional. No hay que darle préstamo. Que se muera el Fondo Monetario Internacional. Que desaparezca. Se lo va a llevar la historia. Es un mecanismo imperialista para saquear los pueblos. Bueno, aquí entonces empezaron las privatizaciones y todo lo que ya conocemos. La política de shock, el paquete neoliberal sobre una Venezuela arrasada. Hay que recordar entonces, la economía estaba en menos 8,6 en 1989. En el día de hoy, la economía está creciendo en los últimos 4 años a un ritmo de 10, por encima del 10%. Al cierre del 2006 creció en 10,3%, uno
de los indicadores de crecimiento económico más altos de todo este planeta. Es ahí un elemento comparativo, pues. Y esto va más allá de los números. Esto es la producción nacional de bienes y servicios. La producción, y no solo la producción petrolera, es la producción. Ahí están la industria de la construcción creció más de 20%. La industria, el turismo, la manufactura, la minería, todo lo que es el hierro, el aluminio, el acero y sus derivados. La agricultura, un ligero repunte. Ya nosotros hoy, por ejemplo, no importamos arroz ni importamos maíz. Son algunos éxitos. Claro que seguimos dependiendo muchísimo aún de las importaciones, pero en algunos rubros. La producción de la petroquímica y sus derivados, las telecomunicaciones, en fin, la economía real, pues, productiva. Luego, la inflación. Fíjense ustedes, la inflación en 1988 estaba en 43,5%. En cambio, a pesar del repunte que tuvo el año pasado la inflación en nuestro periodo, y estamos trabajando duro en el plan antiinflacionario, en este periodo 2005-2006 fue de 18,4. Comparemos con 43,5. Era una economía estancada, en recesión y con inflación, una cosa bien extraña. Es lo que llaman algunos teóricos la estanflación. Es un fenómeno muy extraño de explicar. Porque cuando una economía crece tanto como la nuestra en los últimos 4 años, la inflación tiende a subir. Es una cosa lógica. Y hay que tener mucho cuidado con ella. Los chinos, por ejemplo, que han crecido mucho, siempre están aplicando planes antiinflacionarios. Nosotros también. ¿Por qué? Porque hay mucho crecimiento. Es como cuando usted corre mucho, bueno, la temperatura del cuerpo sube. La inflación es algo así como la temperatura de la economía. Claro, debe tener un tope, porque más allá de ese tope, arriesga el proceso económico. Ahora, que haya inflación alta con una economía congelada, eso sí es grave, pues. Eso sí es grave. Es como que usted no se mueva, esté quietico y le tomen la atención y la tenga, ¿cuánto? En 200, no sé cuánto. Ahora, que si usted está corriendo, haciendo ejercicio, y le toman la atención, la tenga un poquito alta, eso es normal. Habrá que medir como me la miden a mí. Entonces, después que corro 1 hora, me la miden y la tengo un poquito alta, pero luego baja en menos de 1 minuto. El cuerpo está en condiciones ideales, pues. Rápidamente en reposo vuelve a su nivel normal. Inflación. Producción de petróleo. Entonces Venezuela producía 1,9 millones de barriles diarios. Hoy estamos en 3,2. 2 por 9, 18 a 1, 2 por 2, casi el doble. La producción petrolera. Y eso es parte del crecimiento del país. Las reservas internacionales, que dicen mucho de la fortaleza de un país y su capacidad para enfrentar los retos económicos y sociales. En el 1989 se ubicaron en 7.400 millones de dólares. Hoy día estamos por encima de 35.000 millones de dólares. Las tasas de interés bancarias entonces eran de 34,6%. Hoy estamos en 16,8% en promedio, pero ustedes saben que hay muchas instituciones que las dan muy por debajo. La vivienda, por ejemplo, la ley de vivienda. La tasa agrícola es por debajo del promedio. Esto es el promedio. Indicadores sociales. Porcentaje de hogares pobres. Ahí sí es verdad que se subió la gata a la batea. Porque entonces la pobreza en Venezuela estaba extendida. Bueno, lo que yo contaba de mis anécdotas personales, dicen un poco. Un mayor, yo no recuerdo cuánto era mi sueldo entonces, pero un mayor, un profesional,
con ya 15 años de servicio, casi 20, tenía que andar con medio tanque de gasolina. Y casi siempre uno tenía que la última semana del mes, tenía que andar quitando, y no me da pena reconocerlo, 100 bolívares prestados para poderle llevar a la mujer a la casa, llegarle con un mercadito, un potecito de leche, algo de carne, una pasta, unos plátanos. A veces uno tenía que ir a Barinas a buscar o venía alguien, mire, no, dos racimos de plátano, una cabita llena de pescado, para poder completar la dieta de 3 niños, una mujer y yo. Siendo profesional, digamos que ubicado en lo que llaman la clase media, sin mayores gastos. No teníamos aire acondicionado, un ventiladorcito, una cocinita, una neverita, eso no gastos. La clase media tendía a desaparecer, golpeada de manera inclemente, y bueno, ni qué decir de las clases populares. La pobreza estaba extendida, solo que la pobreza extrema estaba en casi 20%. Hoy, últimas mediciones, está en 7% ya la pobreza extrema. Y va a seguir bajando, porque esa es una de las luchas más intensas que tenemos nosotros, mi gobierno y yo en lo personal. Reducción de la pobreza extrema y de la pobreza general. Misión Cristo, 2021, pobreza cero. Tasa de desempleo, igual era una tasa alta que había. El desempleo, ahora salió por ahí hoy la medición del mes de febrero, cerca de 11%, y debe seguir bajando el desempleo, menor que el de enero, menor que la del año pasado, el mismo mes del año pasado. El salario mínimo, entonces el salario mínimo, en bolívares no dice mucho, porque en bolívares ustedes saben cómo se ha venido moviendo el bolívar en estos últimos años. Pero el salario mínimo, recordemos, en el 1989 era de 2.000 bolívares, 2.010 bolívares. Hoy está en 512.325 bolívares. Pero llevémoslo a dólares, pues. En el 1989 era de 141 dólares. Hoy está en 238 dólares el salario mínimo, uno de los más altos de América Latina. Ayer yo estaba hablando de Einstein, aquí está. Albert Einstein, sobre el humanismo. Ahora, el primer trabajo que tiene este libro de Einstein fue escrito en 1949 y se llama ¿Por qué socialismo? Einstein. Mientras usted más piensa, por eso es que los capitalistas y los imperialistas no quieren que nosotros pensemos. Nos quieren negar el pensamiento. Nos quieren negar las posibilidades del pensar profundo, del estudio. De ahí el empeño de que hagamos, hagan ¿qué? ¿Hacia dónde? No, es pensar y hacer. La praxis revolucionaria y el pensar revolucionario. Dice Einstein, ¿por qué socialismo? Y comienza haciendo una serie de aproximaciones al tema, ¿no? Leo, ¿sería aconsejable para alguien que no sea experto en cuestiones económicas y sociales expresar opiniones sobre el tema del socialismo? Por una serie de razones creo que sí. Consideremos primero la cuestión desde el punto de vista del conocimiento científico. Al parecer, no hay diferencias metodológicas esenciales entre astronomía y economía. Los científicos en ambos campos intentan descubrir leyes de admisibilidad general para un restringido grupo de fenómenos con el fin de hacer la interconexión de estos fenómenos lo más claramente comprensible. Pero en realidad las diferencias existen. Descubrir leyes generales en el campo de la economía se hace difícil debido a que los fenómenos económicos analizados se ven a menudo afectados por factores que son casi imposibles de evaluar por separado. Además, la experiencia que se ha acumulado desde el principio del llamado período civilizado de la historia humana ha sido, como es bien sabido,
limitada e influida en su mayoría por causas que de ningún modo son exclusivamente económicas en su naturaleza. Más adelante él sigue haciendo su análisis, pero más adelante dice, sigo leyendo, más adelante, he llegado ahora al punto en que podría indicar brevemente lo que para mí constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo. Concierne a la relación del individuo con la sociedad. El individuo ha llegado a ser más consciente que nunca de su dependencia de la sociedad, pero no experimenta esta dependencia como una afirmación positiva, como un lazo orgánico, como una fuerza protectora, sino más bien como una amenaza a sus derechos naturales e incluso a su existencia económica. El hombre, más adelante dice, el hombre puede encontrar significado en la vida, corta y peligrosa como es, solamente a través de su dedicación a la sociedad. En mi opinión, la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es el origen real del mal. Y más adelante, concluyendo ya el trabajo, dice, pienso que esta paralización del individuo es el peor de todos los males del capitalismo. Todo nuestro sistema educativo padece este mal. Al estudiante se le inculca una actitud competitiva, exagerada, el individualismo, y se le entrena para venerar un codicioso éxito como preparación para su futura carrera. Estoy convencido de que solo hay una forma de evitar estos graves males, estableciendo una economía socialista que esté acompañada de un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Albert Einstein. Y aquí está el otro libraco, mi libro, de mis libros de la vida. Aquí está los primeros cristianos, cómo vivían en comunidad. Ya esto lo he leído en otras ocasiones. El profeta Isaías. El socialismo siempre ha sido la utopía, pues. Llegó la hora de retomarla. Invito a todos los venezolanos y venezolanas de todos los sectores sociales a que demos el debate. No le tengamos miedo a las ideas. ¿Quién defiende la desigualdad? Salgan adelante. Ah, bueno, los capitalistas. No venga ningún capitalista o defensor del capitalismo a hablarme de igualdad. Venga a hablarme, si es que es honesto, de la desigualdad. Entonces también quiero agradecer los saludos de los venezolanos, ese pueblo tan heroico, tan querido, que te ha llevado a las responsabilidades que tiene hoy. Se ha vuelto a reescribir la historia, pero hace 200 años todo era muy distinto. El mundo ha cambiado tremendamente, y sobre todo en los últimos 60 años. Y ese es el tiempo que hay que aprovechar y sobre el cual hay que meditar mucho. Yo le dedico tiempo a eso y me siento bien porque creo que no hay nada más importante. Y estoy contento también de ver cómo trabaja tu gente. Ya te dije algo de eso. Con entusiasmo, con seriedad. Y a todos yo les agradezco la prueba de cariño y el aliento que me dan ahora que estoy dedicado a esta tarea
No te puedo prometer ir pronto por allá a acompañarte en uno de esos viajes, pero sí voy ganando terreno. Me siento con más energía, más fuerza y más tiempo para estudiar, que es algo que he vuelto a ser un estudiante. Moral y luces. En dos palabras. Moral y luces, eso no se me quita a mí de la cabeza ahora. Porque es la primera vez que veo a alguien tratando de ganar esa batalla moral a base de conquistar el interior, el corazón y la mente de la gente. Te estamos oyendo muy felices de oírte Está bien. y saber de tu recuperación. Sigue recuperándote, no te olvides del tsunami. No, ¿Eh? no. Sigue recuperándote. Y una cosa que se me olvidaba. A ver. Aquí todo el mundo te agradece tener noticias de mí. Pues yo hablo y silencio. Mutismo total. Porque no puedo estar hablando todos los días. Crear el hábito, el vicio de tener noticias diariamente. A todo el mundo le pido paciencia, y calma, y estoy contento, ¿verdad? Todo el mundo tranquilo. Y el país marcha, que es lo importante. Y pido también tranquilidad para mí, para poder cumplir mis nuevas tareas hasta este momento. Sí, Fidel, yo me he convertido, bueno, tú me has convertido en una especie de emisario o de fuente. El que quiere saber cómo está Fidel, pues viene aquí, me llama, conversa conmigo y yo le doy siempre, bueno, le digo la verdad, lo que está ocurriendo. Tu recuperación, tu ejemplo, tu constancia. Tú has dicho que no podrás acompañarme pronto por aquí en un viaje, pero no hace falta, tú siempre estarás con nosotros. Y yo espero pronto volver de nuevo a La Habana, a que sigamos conversando, trabajando y ganándole tiempo al tiempo, porque tú lo has dicho. Y es buena reflexión para todos nosotros. Aquí te manda saludos el vicepresidente, la Comisión del Poder Popular, el Poder Comunal, que vamos a reunirnos ahora mismo, al terminar el programa, todos los muchachos, Teresita, Elena, el equipo de Venezolana de Televisión, de Radio Nacional de Venezuela, y bueno, y todos los millones y millones que nos están oyendo. ¿Sabes cuál es la audiencia de la primera hora del programa? 40%, lo cual es, como tú sabes, estratosférica. Audiencia de Aló Presidente. Ganemos tiempo, Fidel, y ganaremos la batalla por la vida. Muy bien. Ganaremos la batalla por la vida. Pues, gracias por tu llamada. un millón de gracias. Histórica. Vamos a darle un aplauso a Fidel. Un buen aplauso, hermano. Un abrazo. Camarada. Compañero. Camarada, compañero, y tú sabes que yo para eso no tengo complejo. Padre te llamo delante del mundo. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. ¡Bravo! 8:12. No hay más nada que decir. Venceremos. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias.